Franco, dictador, puede explicarse por su infancia. Él tuvo una infancia de niño maltratado, su padre era un maltratador, tuvo un gran complejo de Edipo, un gran amor por su madre. Su padre era una persona cruel, violenta. Tienes que pensar que incluso le pegó a su mujer estando embarazada. Al hermano mayor de Francisco Franco, Nicolás, le rompió incluso una vez un brazo porque se lo encontró masturbándose. Y Paquito, como lo llamaban entonces, fue objeto de burla de su padre, de sus amigos y de toda su familia. Era un niño muy bajito, era muy enclenque, tenía unas piernecitas muy delgadas y sobre todo lo que era la burla de todo el mundo era su voz. Tenía una voz atiplada, una voz femenil, una voz, decían ellos, de eunuco, y su padre, para burlarse de él, le llamaba Cerillita, le llamaba Paquita y decía que era marica. Todas estas circunstancias confluyeron en que el niño Paquito fuera un niño introvertido, muy callado, que no quisiera llamar nunca la atención, no destacó nunca por nada. Bueno, en los años 40 se decía que la única persona que podía criticar al caudillo en España sin pasar por el pelotón de ejecución era el padre del caudillo, precisamente. Nicolás abandonó a su mujer, a la madre de Francisco y de sus hermanos, se fue a vivir con otra señora en Madrid. Vivía con ella amancebado, porque realmente en aquella época no existía el divorcio ni la separación, o sea que vivía lo que en esa época se llamaba amancebamiento, que incluso estaba penado por la ley, y su gran diversión, estaba medio alcoholizado, su gran diversión era irse a la taberna que estaba al lado abajo de su casa, decir: mi hijo es un farsante, pobre país que va a la deriva, dictador de qué, este es un enano que no sabe qué hacer con su vida, es un imbécil. Y cuando decían: oye, ¿pero qué te va a pasar? Cuidado que van a venir a detenerte. Él decía: no, porque yo soy el único que le puedo decir a mi hijo lo que me da la gana porque soy su padre. La periodista y escritora Pilar Eyre ha hurgado en lo más íntimo para mostrarnos la faceta menos conocida de Francisco Franco, la personal. Yo tuve la suerte de hablar con un médico, de estar en contacto con un médico que había conocido a Franco en las últimas etapas de su vida. Lo vio como es natural desnudo por los reconocimientos a los que lo sometió, y me explicó cuál podía haber sido sus anatomías, sus características físicas y cuál podía haber sido su vida sexual. Me dijo que era monórquido. Él había perdido un testículo en la guerra de África. En su primera estancia en África, un tiro que fue a parar, un disparo que le tiraron a la barriga, se llevó por delante un testículo. Pero él me explicó, dice: la falta de un testículo no impide ni tener relaciones sexuales, ni engendrar, ni tener carencia de deseo sexual. Pero Franco tenía todas las características para ser un hombre frío. Por una parte, maltratos infantiles; por otra parte, complejo de Edipo; por otra parte, un dictador. Un dictador tiene que sublimar todos sus deseos en el ansia de poder. Y por otra parte, una característica física que explicaba su ausencia de actividad sexual. Franco tenía el prepucio muy cerrado, tenía un prepucio de niño apenas, y de esa forma este médico adivinó que la vida sexual de Franco había sido muy pobre, había sido casi inexistente. Él, en una de las ocasiones, el médico le dijo: es una operación muy simple la que se hace de cortar el frenillo y usted podría tener unas relaciones sexuales normales. Y entonces se dice que en aquel momento Franco dijo: lo que Dios ha hecho no se puede enmendar. Cure usted lo que tiene que cortar, pero lo demás déjelo como está. De ahí se deduce que Franco, la verdad, es que no tenía deseos sexuales. Yo le pregunté: él tiene una hija, y entonces este médico me dijo: mira, yo si no tengo necesidad de declarar ante un tribunal jurándolo, yo te diría que la única relación sexual que tuvo Francisco Franco fue esa de la que nació su hija, que era inequívocamente suya. ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras. Anda. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria. Y por eso envío un beso a todos los niños del mundo. Otro de los rumores es que la hija de Franco, Carmen Franco Polo, no es hija de Francisco Franco. Esto es un rumor absolutamente descabellado, hasta el punto de que no hay, por ejemplo, una de las pruebas por las que se dice que no es hija de Carmen Polo es porque no existen fotografías de Carmen Polo embarazadas. En aquella época una señora embarazada ni siquiera salía de casa. Mis abuelas, yo tengo multitud de fotografías de toda mi familia. Mis abuelas, entre las dos, tienen 12 hijos. No hay ni una sola foto en los álbumes familiares de mis abuelas embarazadas.
Y el otro rumor es que Carmencita era hija de un moro, o de Ramón Serrano Súñer, o de un moro, unos rumores absolutamente absurdos. Franco era un hombre frío, esto lo certifican todos sus biógrafos, y cuando yo le pregunté a su nieto, y su nieto también lo ha escrito en sus memorias, si su mujer, si doña Carmen, se contentaba con esto, el nieto explicó: si mi abuela no se hubiera casado con mi abuelo, probablemente se hubiera metido monja. Bueno, tenemos que comprender que en aquella época que a las mujeres se les dispensara del débito conyugal no era un castigo, sino que era un premio por la brutalidad de las relaciones sexuales en aquel momento, en los rudimentos de las relaciones entre hombre y mujer. Yo creo que los dos estaban contentos con esta situación, se querían muchísimo, eran cómplices, tenían objetivos comunes, no podían vivir el uno sin el otro. Los nietos lo explican, que nunca habían visto una pareja tan unida como la de sus abuelos, pero yo creo que entre ellos no hubo pasión jamás. El orgasmo para Franco fue el poder. Decían que Franco se había deshumanizado en África, que él realmente, al participar en esta guerra tan cruel, era una guerra cruelísima en la que se practicaban todo tipo de torturas. Yo he visto fotografías, bueno, existen fotografías de los legionarios con cabezas de moro en las manos. Yo explico una anécdota que salió en la prensa en aquella época, que cuando fue la duquesa de la Victoria a curar heridos a Marruecos, le llevaron como obsequio, los hombres de Franco le enviaron como obsequio una corbeille de flores, una cesta llena de flores, y que en el centro de esta cesta de flores había 3 cabezas de moros que habían cortado el día anterior. Naturalmente la duquesa se desmayó, se cayeron las cabezas por ahí desparramadas, y Franco tuvo que poner la excusa de: perdone usted a mis hombres, que son como chiquillos. Entonces realmente la vida de los demás no tenía ningún valor. Bueno, a ver, Franco era una persona que no daba ningún valor a la vida humana, empezando por la suya propia. Él creía que tenía baraca, los moros a la suerte le llaman baraca, y que no podían herirlo, no le podía herir ninguna bala. Iban cuando atacaban, cuando salían a pelear, iba siempre en primera fila. Los oficiales en aquella época iban en retaguardia y él siempre iba al frente de sus tropas. Era el primero en ir, le gustaba la lucha cuerpo a cuerpo, entraba la bayoneta, cometía las mayores barbaridades con sus propias manos, se ensangrentaba, se tintaba las manos de sangre, y él era el primero realmente en estar en la lucha y en pelear como todos sus hombres. Él no creía que le fuera a pasar nada. De hecho, lo único que tuvo fue este disparo en el estómago y nada más. El resto de su vida sobrevivió a todo: atentados, la intentaron asesinar muchísimas veces, durante la guerra civil estuvo en el frente, en primera línea de fuego también en múltiples ocasiones, y la verdad es que nunca le pasó nada. La madre decía que no era la baraca, sino que era que ella rezaba todos los días a la Virgen del Chamorro, pero yo creo que sí que tuvo mucha suerte y que era un hombre muy valiente.